escuela. A poco de andar, el 26 de marzo de 1975 se constituye el primer centro de estudiantes. La dictadura más feroz que conoce nuestro país, la iniciada en 1976, nos obliga a transitar nuestro camino en una forma más cautelosa, ya que la dimensión del peligro es por entonces la propia vida. Época oscura de cesantías, de persecuciones ideológicas y de intentos de sepultar la experiencia. Se prohíbe el uso de determinados textos, cuyos autores son considerados peligrosos, y aquellas primeras guías, tan útiles, dejan de ser un instrumento fundamental del proceso de enseñanza y de aprendizaje. En el año 79, el gobierno decide finalizar el periodo lectivo en el mes de octubre y se limita la vigencia de los contratos del personal. Se le extiende certificado a los que solo terminaron el primer ciclo básico común, señalándose que debían completarlos en escuelas medias comunes. La medida es revisada, ya que hay un informe elaborado por organismos técnicos ministeriales que sostiene la necesidad de proseguir con la experiencia. Todavía en ese momento la experiencia era inolvidable, todavía, porque si bien ya habían sido sacados de circulación algunas guías de estudios que eran maravillosas, sobre todo las de sociales y de lengua, todavía estaba la impronta con la que se habían creado las escuelas para adultos, que yo cada vez que hablamos de los avances en la educación, creo que todavía esta experiencia conserva, yo hace 4 años y medio que no estoy, pero creo que todavía conserva esa cosa que le dio nacimiento a esta experiencia, que tiene mucho que ver con la libertad. O sea, ¿por qué? Porque cuando la experiencia comienza, no había director. Es muy importante que no haya director. No había director, había una persona que era el director de la escuela primaria, que tenía un poco así la responsabilidad administrativa, y un secretario designado. Y después había reuniones de profesores, que nos reuníamos y decidíamos y dábamos, digamos, detalles de qué definir en cada materia y cómo tratar al alumno, que entonces era una experiencia libre y que sin embargo no faltaban los alumnos, era para mayores de 21 años. Y realmente vino a cubrir un bache bastante importante de gente que se había quedado como en el camino, ¿no? Los centros pasan a llamarse Bachillerato Acelerado para Adultos y en 1980, Escuelas de Enseñanza Media para Adultos. También cambia la numeración. En nuestro caso, de Centro 159 pasa a ser Escuela de Enseñanza Media para Adultos EMPA 1159. Por suerte las escuelas cambian. Por suerte. Sería terrible que nos quedásemos estancados. Pero hay que rescatar lo positivo. Y lo positivo es la impronta fundacional. Y esa impronta fundacional de ese espacio de libertad del que hablaba Cristina, de donde efectivamente el directivo es un compañero más. Vos vas a las escuelas, por suerte estas escuelas son chicas, vos vas a la escuela donde vos sos un número, tengo 100 docentes y un director o un vicedirector al cual no veo. Estas escuelas somos 14, 15 docentes, no hay una cosa estanca que este es el director, este es el secretario, este es el asistente escolar, o sea, el antiguo portero, y estos son los alumnos. De alguna manera hay que entender que todos tiramos esta modalidad juntos para adelante, todos, y el compromiso es diferente, y los pibes se adecuan, y los grandes también se adecuan, y alguna vez ese chico encuentra en ese adulto que al principio había rispideces, producto del choque generacional, el consejo que a lo mejor no consigue en la casa. Y a lo mejor ese grande comienza a entender por qué el hijo se comporta, o el nieto, se comporta de determinadas maneras, porque ahora tiene un contacto cotidiano con otro que tiene la misma edad que su hijo desde otra perspectiva. Nosotros en el año 87, yo ahí, digamos, puedo pegar un salto, porque en el 87 cuando empiezo de directora, hasta ahí fui profesora, daba clase. Y ahí yo entro para estar